dentro del grupo primero tras Francia, mientras que España, como recordarán ustedes, ha llegado como campeón del grupo segundo después de eliminar a la República Federal de Alemania y a Rumanía, quedando Portugal en segunda posición, que ayer perdió el pase a la final en favor de los franceses. Ahí están ya los componentes de los dos equipos que van a iniciar el partido con el británico Carney como árbitro. Atención, porque van a sonar los himnos nacionales de Dinamarca y España. El equipo español sin cambios con respecto a los que eliminaron a la República Federal de Alemania, es decir, con Arconada, señor Salva, Maceda, Camacho, Víctor Gallego, Julio Alberto, Carrasco, Santillana y Gordillo. Solamente la baja de Goicoechea por lesión en el equipo de España. Y atención, del gruppo 1 alle spalle della Francia, che è già porque suenan los himnos nacionales del Parco dei Principi di mercoledì prossimo. Ma attenzione, la fanfara ha intonato gli himni nazionali, li sentiamo. Muy buenas tardes, les saludamos desde el estudio de continuidad de Torre España, porque lamentablemente, y a pesar desde hace una hora se está intentando solucionar los problemas técnicos que subsisten con nuestros compañeros enviados especiales a Lyon, los comentaristas José Ángel de la Casa y Jesús Álvarez, para subsanar estas dificultades, el sonido ambiente es brutal y el sonido de nuestros compañeros no llega con la mínima calidad necesaria para hacerse inteligibles los comentarios que formulan desde el mismo escenario. Insistimos que desde hace casi más de una hora, por las líneas internacionales y con los técnicos franceses, se está intentando subsanar esta deficiencia, y que si el enlace es entre el campo y París, entre el camión y el puesto de comentarista de nuestros compañeros, sea como fuere, de una u otra manera, el sonido es tan deficiente que impide que ellos directamente puedan glosar y comentarles a ustedes lo que está aconteciendo y dando de sí en este partido que van a disputar dentro de breves instantes
la selección de Dinamarca y de España. Vamos a suplir con la mejor voluntad la ausencia, esperamos que transitoria, de nuestros compañeros allí destacados en el estadio lyonés, para apoyar con nuestros comentarios las imágenes que desde ayer recibimos. Tenemos el banquillo del equipo español y también en sobreimpresión los jugadores que están acompañando a Miguel Muñoz, Vicente Miera y el cuadro médico del equipo español, en espera de que dentro de breves instantes comience este partido semifinal de la Copa de Europa entre Dinamarca y España, que va a dar una plaza en París. Ya el otro finalista salió ayer del partido que disputaron las selecciones de Francia y Portugal y que contra todo pronóstico a punto estuvo de dar al traste con las ilusiones francesas. El equipo español con su atuendo habitual a la izquierda de sus imágenes y el equipo danés también con su atuendo blanco con algunas incrustaciones rojas a la derecha de sus imágenes. Dirige el encuentro el colegiado británico Carney. Primer incidente, el árbitro llama la atención a Julio Alberto reclamando calma y tranquilidad, falta que se produce contra el equipo español. Va a controlar el esférico Camacho, lo ha enviado a la altura de medios. Nuevamente quien controla el balón es Sivaek. Va a enviar a Bertelsen, pierde el control del esférico, se hace con él el equipo español. Nuevamente es el conjunto danés el que intenta la penetración sobre campo español y todo el conjunto español muy replegado en su propia área para evitar cualquier penetración de los jugadores daneses. Gallego. Para Santillana, es objeto de falta por parte del Laudrup y el colegiado británico la señala. Falta que se produce 4 metros aproximadamente dentro de campo español pegado a la banda derecha. Pone señor el balón en juego para que lo recupere Camacho. A Gordillo. El Julio Alberto retrasa a Gallego. No sabe a quién pasar y el balón va a ser controlado directamente por Lerby, que comienza su avance sobre campo español. A Olsen, el líbero. Quería controlar Nielsen, no ha podido, el esférico ha ido a parar a Larsen y quien controla nuevamente es Maceda. Gordillo, muy próximo a él, se encontraba Larsen, le dribla, sigue avanzando Gordillo, va a enviar, va a centrar, mete la cabeza acrobáticamente el jugador danés y envía el esférico a córner. Bux. Primer saque de esquina contra la portería danesa. Remate y gran parada del cancerbero Uis ante el remate del conjunto hispano. Finalmente sería el propio Bus el que enviaría nuevamente el esférico a córner. El que saca de esquina Julio Alberto. Y el remate ha ido nuevamente a saque de esquina. Uno más. 3. Minutos de acoso por parte del equipo español ante el marco defendido por Uis. Va a ser Julio Alberto el que efectúe el lanzamiento. Maceda ha subido también al remate junto con Santillana, muy pasado. Ha pretendido hacerse con el control del esférico. Salva no lo puede hacer en una posición muy adelantada, también como señor, que ha abandonado su puesto de lateral para irse al ataque. Ha controlado el esférico Laudrup, ha enviado a Nielsen. Olsen, este remite nuevamente a Nielsen.
Y el juego que se está produciendo todavía en campo danés, cuando se cumplen los casi 5 primeros minutos de juego, empate a 0 en el marcador, en partido de semifinal de la Copa de Europa que disputan Dinamarca y España. Avanzaba Olsen, va a cortar la trayectoria del balón Gordillo a Camacho, y este todavía más retrasado envía el esférico a Maceda. Gallego, Camacho, sigue avanzando el lateral español pegado a la banda derecha de campo danés, envía en profundidad para que recoja Gordillo, pero el árbitro indica posición antirreglamentaria del jugador español y señala la falta. Gordillo era uno de los hombres que más inquietaba a Piontek, el seleccionador danés, por cuanto que tenía vivo su recuerdo del partido que España y Dinamarca disputaron en Valencia, donde el equipo español se impuso por 2-1. Las circunstancias han cambiado y muchos hombres que entonces eran reservas o que no comparecieron en este partido hoy sí están, y el conjunto danés, a juicio de los críticos, es uno de los más peligrosos de esta Eurocopa. Dinamarca con el control del balón por medio de Nielsen. Se hace con el control del esférico Gallego. Nuevamente está atacando. Va a lanzar Carrasco. Al remate varios hombres. Va a saltar Maceda. Toca el balón hacia atrás. Quien va a hacerse con el control del esférico es Camacho. A Gordillo. Centro muy pasado, que se pierde por la línea de fondo sin ningún peligro para el marco danés. Desde el minuto 7 pierde España ante Dinamarca por 1-0. Caras serias en el banco español, en el banquillo español, tras este tanto logrado por el conjunto danés en el prácticamente primer ataque o contraataque que han efectuado contra la portería española. Gallego. Gordillo. Recibe el esférico Víctor. Quería enviar sobre Gordillo y la defensa danesa desbarata el peligrón. Nuevamente quien se hace con el control del balón es Bertelsen. Ha enviado Nielsen. Este envía ya a campo español en profundidad para que recogiese Laudrup. Se escapa nuevamente Larsen, el peligrosísimo Larsen, el hombre que remató de cabeza. Próxima se encuentra señor, le va a driblar. Sigue Larsen con el esférico. Un nuevo recorte de Larsen. Y el centro pasado, afortunadamente para el equipo español, sale por la banda contraria frente al lateral izquierdo del área de castigo española. Vaya recortes y vaya regates que hizo Larsen ante la presencia del señor. Domina ahora el equipo español por medio de Julio Alberto. Este a Maceda. Víctor. Maceda nuevamente, ya en campo danés. Mete el balón en profundidad para que corra Carrasco y es más rápido el cancerbero Wisk. Se hace con el control del esférico y lo saca a la posición de lateral derecho para que controle Laudrup. Mete el balón en profundidad en la posición de extremo. Allí corre Julio Alberto para intentar evitar el centro. Cae el jugador danés. Y a pesar que el exvalencianista Arnesen reclamaba infracción por parte de Julio Alberto, no la entendía así el colegiado británico, y quien ataca ya es el equipo español por medio de Santillana, que no puede hacer el control del balón y lo recupera Bertelsen. Está enviado nuevamente a Laudrup, que se metía en profundidad. Ha sido obstaculizado por parte de Camacho y el colegiado británico señala la correspondiente falta. Especialmente peligrosos se han mostrado los daneses en las acciones que han protagonizado sobre el área española. Larsen
y Laudrup junto al esférico. Lanza. Próximo a él se encuentra Gordillo. La pelota está metida dentro del área. Nuevamente a Larsen y a Arconada, que se va a hacer con el control del balón. Gallego. Cambia el juego. La posición de extremo izquierdo, donde está Julio Alberto. En profundidad para Gordillo. Centra Gordillo. Iba a rematar Santillana, pero ha llegado antes Olsen. Ha despejado. Y aunque se hace ahora con el control del balón la defensa danesa y peligrosamente envían a su cancerbero, han desbaratado el peligro. Lerby. Para Olsen. Y la pelota directamente a las manos de Arconada. Salva el hombre que sustituyó felizmente contra Alemania a Goicoechea, que sigue en el cuadro titular y que se ha incorporado ya en varias ocasiones al ataque, aunque no haya entrado excesivamente en juego. Falta contra el equipo danés. Se ha sacado rápidamente Camacho. Julio Alberto. A Gordillo. Nuevamente Julio Alberto. Se está jugando bastante ahora por la banda izquierda. Ha caído el jugador español Julio Alberto, y el colegiado inglés señala la correspondiente infracción. Libre directo contra la portería danesa. Se cumplen ya 13 minutos de la primera parte. Dinamarca 1, gol marcado por Lerby. España 0. Maceda, que se había incorporado una vez más al ataque, ve como no ha valido su acción ofensiva y retorna nuevamente a posiciones defensivas. Buch recibe el balón, se va a hacer con el control del mismo Bertelsen. Es obstaculizado por Víctor y el árbitro indica falta. A Bergen, este había enviado a Laudrup. Nuevamente Laudrup se había hecho con el control del balón, retrasa su posición. Centro sobre la portería española y a punto nuevamente de meter el pie en un balón muy peligroso que afortunadamente neutralizó Arconada. El que atacaba ahora o pretendía atacar Santillana es derribado por Nielsen y el árbitro indica la correspondiente infracción. Ha sacado rápidamente Camacho. A Víctor. Cambia en horizontal a Camacho. Camacho a Julio Alberto. Arnesen le estaba cerrando el paso. Gordillo. Camacho. Centro muy pasado al que no tenía balón, al que no tenía ninguna opción, señor. Como reflejan las imágenes, se cumplen 15 minutos de esta primera mitad. Dinamarca 1, España 0, desde el minuto 7. Lerby, que ha bajado a posiciones muy defensivas. Y nuevamente el cancerbero Wyss. Gordillo controla el esférico. Al señor, se ha venido al centro del ataque español. Nuevamente Gordillo en acción. Julio Alberto, constituyéndose en funciones ofensivas junto con Gordillo también, pero el juez de línea ha levantado la bandera, ha indicado fuera de juego, que corrobora el árbitro del partido.
Bertelsen había enviado a Olsen. Este va a enviar en profundidad a la posición de extremo para que intentase recoger Laudrup. No lo ha podido conseguir. Y los españoles están intentando realizar un cierto pressing ante unos jugadores daneses que controlan muy bien el esférico. Falta que se produce ahora contra el equipo español. Nuevamente Arnesen había enviado en profundidad. Lerby se cerca también al área. Centro muy pasado. Fuera. Arnesen, ese hombre que tienen en pantalla y que sin duda está volviendo por sus fueros. Decían los belgas que estaba jugando mejor con su selección que en su conjunto que le paga durante todo el año el Anderlecht. Replicaba el jugador danés que los belgas no saben perder. Decía esto como consecuencia de ese partido que disputaron Bélgica y Dinamarca y donde los daneses remontaron un 2-0 adverso para imponerse por 3-2, con Arnesen sin duda como figura. Ataca el equipo español. Ha pretendido penetrar, señor, no lo ha conseguido. Y nuevamente Dinamarca al contraataque por medio de Olsen. Ha enviado en profundidad. Paes está centrado. La pelota cae muerta prácticamente a los pies de Laudrup. Próximo se encuentra Camacho. Mete el pie afortunadamente. Y el balón se ha ido a saque de esquina. Muy peligroso el joven jugador danés. Afincado en el fútbol italiano, muy incisivo en el área, y Camacho en esta ocasión estuvo certero para enviar el balón a córner. Córner que se produce a la derecha del marco defendido por Arconada, que nada pudo hacer prácticamente en la consecución del primer gol de Dinamarca. Remate sin consecuencias. Y Arconada que pone el balón en juego rápidamente para Maceda. Gallego, a la altura de medios del equipo español. A Víctor. Señor. Progresando y acercándose a la altura de medios del conjunto danés. Ha enviado a Julio Alberto. Muy cerrado realmente el equipo de Dinamarca. Y el árbitro ha pitado falta. Unas posibles manos quizás de Julio Alberto a favor del equipo nórdico. Ahora quien practicó el fuera de juego fue la defensa española. Y el árbitro sí lo ha señalado. Maceda. A Camacho. Maceda nuevamente, ya en campo danés. Julio Alberto, Gordillo. Intenta al centro el remate de Santillana. No puede conseguirlo porque Nielsen, oportuno, mete la cabeza y envía el esférico a córner. Seis saques de esquina lleva ya el equipo español. Va a lanzar Julio Alberto, el remate Maceda, no llega a hacerse con el control del balón. Peligrosísimamente ha escapado Larsen, próximo a él se encontraba Gordillo, le ha derribado y el árbitro va a señalar la correspondiente falta. Y además es objeto de tarjeta. Tranquilos y conservadores en estos minutos los jugadores daneses. Adelantan sus posiciones
los hombres del equipo español intentando buscar el control de un esférico que cuando lo tienen los daneses en sus pies, y esa entrada que le ha hecho Salva, que ve nuevamente la tarjeta amarilla a Larsen. 2 jugadores españoles ya amonestados, el Gordillo y Salva, en 2 lances muy similares. Se cumplen ya 22 minutos de esta primera mitad. Vence Dinamarca desde el minuto 7 por 1-0 marcado por Lerby. Señor, directamente a Arconada. Maceda. Gordillo. Gallego y Víctor, que cambia el juego en profundidad para Señor, que no sé si va a llegar. Muy difícil lo tenía. Quizás se confió algo el zaragocista y la pelota salió por la banda izquierda de campo danés, casi pegada al banderín de córner. Falta contra el conjunto de Dinamarca, va a lanzar el propio Señor. Varios hombres al remate, entre ellos indefectiblemente el bravo Maceda, que parece ser que ha sufrido algún golpe o que quizás ha hecho un giro extraño de cabeza, o recibió directamente un golpe. Parece que tenía la zona frontal ligeramente enrojecida. Ahí están los cuidadores Ángel Muri y Rubio, atendiendo al bravo jugador sportinguista. Ese es el momento de lanzamiento, la repetición de la jugada de Señor, como Maceda entra al remate y quizás ahí recibió el golpe. En ese momento en que Nielsen y él saltan para la posesión del balón, y Maceda llevó la peor parte. Aunque parezca increíble y es realmente lamentable, seguimos sin recibir los comentarios directos de nuestros compañeros destacados en el estadio lionés, y tenemos que suplir esa ausencia de comentarios desde aquí, desde el estudio de continuidad de Torre España. Nuestros técnicos nos garantizan que se están haciendo todo tipo de gestiones con la técnica francesa para restablecer una conexión que hasta el momento, insistimos, lamentablemente y casi increíblemente no se ha podido restablecer. El sonido ambiente, ustedes escuchan, el sonido internacional llega perfecto, pero no así el de nuestros comentaristas. Saca de puerta el equipo danés, por medio de Olsen. Controla el balón Carrasco. Intenta la penetración a pesar de que es obstaculizado por la defensa danesa. Buch trataba de frenar la penetración del equipo español. Señor cambia el juego a la posición de extremo izquierdo, corre denodadamente Gordillo, un taconazo para que llegue Julio Alberto, no lo va a poder conseguir porque ahí está Sivaek, que imposibilita la penetración del jugador español, que a su vez se ha enojado con el árbitro y este le ha recomendado tranquilidad, la misma que están gozando los jugadores daneses tras la consecución de ese tanto, de que desde el minuto 7 campea a su favor. Y que ahora el juez de línea, como ahí queda constancia en esa imagen, ha señalado posición antirreglamentaria del jugador español. Nuevamente al ataque el conjunto danés por medio de Laudrup. Próximo a él se encuentra Salva. Y creemos que el último en el que tocó el balón fue en Laudrup, pero fuera de banda favorece a los daneses, que pone el balón en juego rápidamente.
cerrando el camino el propio Julio Alberto. Bertelsen había enviado a Laudrup. Este va a intentar el centro y córner. La pelota ha tropezado en Maceda y saque de esquina. Quizás son ya 3 los saques de esquina que ha lanzado el conjunto de Dinamarca contra la portería defendida por una Arconada, en el que solamente tuvo que intervenir o intentar intervenir en la consecución del primero y un único gol danés. Se ha sacado, va a tocar de cabeza Víctor y el balón mansamente sale por la banda derecha, donde va a ser Arnesen el que lo ponga en juego. Lo ha dejado en beneficio de Larsen, el peligroso jugador danés, quien controla el balón nuevamente. Lo va a meter a la frontal del área de castigo para que despeje Julio Alberto. Julio Alberto a Gordillo, pero el árbitro había indicado previamente falta, sin tener muy en cuenta la ley de la ventaja, y el balón va directamente a Gallego. 28 minutos casi de esta primera mitad. 1-0 a favor de Dinamarca desde el minuto 7. Maceda. Balón enviado en profundidad que ha ido directamente a manos del cancerbero Wish, que lo pone en movimiento para que lo reciba Olsen. Quien ha cortado la trayectoria del esférico ha sido Julio Alberto. Centra Julio Alberto y Santillana no puede llegar a un remate muy difícil ante la presencia del Lerby y también del cancerbero danés, que con esa fuerte patada ha puesto el balón en juego. Corría tras el esférico Bertelsen. Ha caído, el árbitro ha aplicado bien la ley de la ventaja en esa ocasión. Si se hace ahora con el control del esférico va a ser señor. Arnesen, que mete el balón nuevamente en el área para Maceda, y Arconada evitando la penetración del conjunto danés. Gallego a Santillana. Ha perdido el señor en el centro del ataque el equipo español, y es nuevamente Dinamarca por medio de Arnesen el que lleva el peligro sobre la portería española. Se queja Wood de la entrada que ha recibido por parte de Víctor, y es el propio Larsen el que pone cierta paz en este lance, en esta entrada poco académica del jugador español. Ha sacado Lerby para que controle Larsen. Próximo a él se encuentra Salva. Lerby se desmarcaba por la derecha. El árbitro indica obstrucción del jugador español. Están en desacuerdo los jugadores hispanos, pero prevalece lógicamente la autoridad arbitral. Y va a ser Lerby el que efectúe el lanzamiento de este libre indirecto contra la portería española. El disparo defectuoso de Nielsen desde una distancia, desde unos 22 o 24 metros, ha salido muy desviado de la portería española. Va a ser Arconada el que ponga el balón en juego. 31 minutos. 1-0 vence Dinamarca desde el minuto 7 de esta primera mitad. Camacho, Maceda. Es de esperar que en la segunda mitad mejore el juego español. Está deslavazado, ha faltado mordiente y chispa atacante y rematadora, y prácticamente no hemos inquietado una sola vez al guardameta danés.
Camacho ha dejado el balón en corto para que lo controle Gordillo. Gordillo quiere meterlo en el área danesa, va a intentar centrar, pero ni Nielsen, ni Olsen, ni tampoco el propio Bertelsen posibilitan las penetraciones del equipo español. Al menos hasta el momento presente. Gallego, en campo español, todavía va a enviar quizás en profundidad para que corra Señor. Señor se convierte en un atacante más, se quiere meter dentro del área, es marcado por Lerby. Contraataca nuevamente Dinamarca por medio de Arnesen. Este ha dejado el esférico para que lo controle Bertelsen. Y el árbitro ha señalado libre directo contra la portería española. El avance de Bertelsen fue cortado por el equipo español, señalando el árbitro la correspondiente infracción. Lerby. A Olsen, que ha avanzado mucho su posición. Este había pretendido enviar a Berggren, no lo ha podido conseguir. Y quien se hace con el control del balón es Maceda. Maceda a Gordillo. En la línea de separación de ambos terrenos y todavía en campo español juega el esférico Maceda. Cambia para que lo juegue en estos momentos Salva, que quiere avanzar sobre la portería danesa, no lo ha podido conseguir. Y nuevamente el conjunto de Dinamarca al ataque. Por la derecha se iba a desmarcar Larsen. Sin embargo, Víctor ha impedido la progresión de Laudrup. Y quien juega ahora es Camacho. Julio Alberto. A Víctor. Santillana. Maceda mete el balón dentro del área donde está Carrasco. No ha podido jugar Carrasco, ha sido ligeramente trabado, pero el árbitro ahí no puede pedir otra cosa. Carrera de Arnesen, ha enviado en profundidad a Larsen, el peligroso jugador danés, y quien controla el balón ahora es Salva. Para Camacho. Prácticamente la misma jugada del equipo español que se repite una y otra vez hasta la saciedad, pero con muy poco mordiente y con muy poca resolución, pues nos acercan al área contraria. Gordillo nuevamente ha querido hacer la pared con Santillana, no se han entendido y la defensa danesa no se anda con chiquitas, despeja directamente el balón fuera de banda. Víctor, a Señor. Centro muy pasado del Señor, donde prácticamente no va a poder llegar nadie. Se va el balón fuera de puerta tras haber tocado con un jugador danés. El árbitro señala nuevamente saque de esquina a la derecha del marco danés. Va a intentar rematar Santillana, no lo ha podido conseguir. Julio Alberto. Error del jugador español, que pretendía sin duda enviar a Gordillo muy próximo a él, pero defectuosamente envió el balón fuera de banda. Debe cambiar sin duda la decoración del equipo español, su manera de jugar, sobre todo su resolución ante el marco danés, si quiere conseguir un resultado positivo en el tiempo que resta, sobre todo en la segunda parte. Julio Alberto. Gallego. Para Juan Antonio Señor, a Víctor, a la altura de medios del conjunto danés, cambia el juego a la posición de extremo y zurdo, donde está Camacho, próximo el Gordillo, se le va a desmarcar por la izquierda, va a recibir el balón, no puede hacerse con el control esférico, pelea ahí bravamente Gordillo. Sin embargo, la entrada de Buck y posteriormente de Berggren dan con el físico del jugador español en el suelo, y el colegiado británico señala la correspondiente infracción, libre directo contra la portería danesa. 36 minutos de esta primera parte, Dinamarca 1, España 0. Julio Alberto mete el balón en el área danesa. Señor.
tira con la pierna izquierda y aunque ha tropezado el balón en Lerby, el guardameta danés muy atento, no se deja sorprender y se ha hecho con el control del esférico. Camacho ha tocado de cabeza. Ahí estaba Nielsen para reenviar el balón a las posiciones de Arnesen. Este ha enviado nuevamente a Señor. Y afortunadamente me indican nuestros compañeros del servicio de continuidad que se ha restablecido la señal y el sonido con nuestros comentaristas destacados en el campo lionés, y ellos que sean directamente los que glosen y comenten estas imágenes que ustedes están presenciando. Adelante, Lyon, José Ángel de la Casa, Jesús Álvarez. Gracias, Alfonso Azuara, cuando ya han pasado el minuto 38 de la primera parte y por fin parece que podemos llevar el sonido hasta ustedes desde Lyon. Estaba intentando Gordillo esa penetración por la banda izquierda que viene intentando a lo largo de toda la primera parte. Sin embargo, saque de banda para los daneses, que controlan por medio de su capitán Morten Olsen. Este juega sobre Buss. Buss para Nielsen. Nielsen acosado por Señor. Juega de nuevo para Morten Olsen. Eludió a Víctor. Sigue el capitán de los daneses con la pelota. Ha salido muy bien. Juega sobre Berggren. Se apoya en él. Morten Olsen intentando jugar con Larsen y ha habido falta de Salva. En el cruce, cuando iban corriendo los dos jugadores, Salva derribó al jugador Larsen. Falta contra la portería española cuando nos acercamos al minuto 38 de esta primera parte, y sigue ganando Dinamarca por 1-0. Atención pues al lanzamiento de la falta, mientras el colegiado Courtney está situando la barrera. Larsen y Lerby a la espera del balón, con Arnesen y Bertelsen sobre el mismo. Atención pues al lanzamiento de la falta. Puede ir sobre Larsen o sobre Lerby. Hacia Larsen. Disparó Larsen, ha tocado en la barrera, pero llegó Arconada para evitar el córner. De nuevo el equipo español en ataque. Gallego para Señor. Señor sobre Santillana. Santillana no ha podido controlar la pelota, que llega a Morten Olsen. El veterano capitán de la selección danesa juega para Nielsen. Lerby sobre Buss. Buss abre para el lateral Sivebeak. Ante el Gordillo. Sivebeak, danés. Ya juega Arconada para Maceda. Maceda con Gallego. Gallego intentó en la jugada, le quitó la pelota a Larsen, pero afortunadamente Laudrup envió muy fuerte, con lo que el equipo español recupera de nuevo la pelota. Maceda para Víctor. Salva. Muy estáticos ahora los hombres de adelante, de ahí que haya dificultad para jugar la pelota. Gordillo encuentra apoyo ahí en Santillana. Observen cómo le sigue Nielsen, ha perdido Santillana. El balón para el equipo de España. Señor juega sobre Carrasco, posición correcta de Carrasco, y ha sido obstaculizado por Bertelsen, por lo tanto falta favorable al equipo español. Últimos minutos ya de la primera parte. Gallego ha golpeado mal. Recuperó Berggren. Larsen. Arnesen para Laudrup. Salva y Laudrup corren por esa pelota. Se ha llevado Laudrup. Laudrup para Larsen. Víctor con él. Tocó Víctor, por tanto saque de banda para los daneses. El propio Larsen va a efectuar el saque sobre Bertelsen. Camacho con él. Se le fue. Saque de banda, por tanto, ahora para el equipo español, cuando se va a cumplir el minuto 41 de la primera parte. Sigue ganando Dinamarca por 1-0 desde el minuto 7. Tanto conseguido por Lerby. Víctor no pudo controlar, la pelota no ha salido. El efecto la frenó sobre la hierba y sigue en poder del equipo español. Julio Alberto intentó pasar entre tres jugadores, algo realmente difícil. Tal vez España debería buscar más los apoyos que la jugada individual, como están haciendo en algunos momentos, sobre todo los hombres de medio campo. Julio Alberto saca ya sobre Gordillo. Señor
Bertelsen ante él. Maceda ha llegado antes que Laudrup. El balón para Gallego. Parados prácticamente todos los jugadores. Señor, Salva. No ha podido salir de los regates y el árbitro ha indicado falta de Laudrup. Deja Larsen para Maceda, cuando Julio Alberto cede a Camacho. Insiste el equipo español, aunque sin llegar. Santillana, Carrasco, y el bote le llevó el balón a las manos a Puig. Santillana jugó bien de cabeza para Carrasco, cuando recupera de nuevo la pelota el equipo español. Julio Alberto, Gallego, Bertelsen más rápido, se ha llevado la pelota, y Julio Alberto evitó el centro. Reclamaban falta los daneses. Salva, Julio Alberto. Están jugando Señor. Señor intentó otra vez la jugada individual, pero recuperó la pelota Maceda. Maceda cambia para Julio Alberto. Julio Alberto hacia Gordillo, y de nuevo falta ahora de Steve Beas. Bueno, Julio Alberto tuvo que anticiparse para el golpeo antes de que se le echase encima el lateral danés. Gordillo, Camacho, balón atrás, no ha llegado Víctor, llegó antes Lerby. Julio Alberto, últimos instantes de la primera parte, acosando el equipo de España. Va a intentar penetrar Gordillo, obstaculizado por Morten Olsen. Falta contra los daneses. Estamos ya en el minuto casi 44 de esta primera parte, cuando se va a lanzar esta falta contra la portería danesa. Lo va a hacer Camacho. Santillana y Maceda dentro del área. Ahí ha golpeado Camacho. Morten Olsen rechaza. El balón para Gallego. Intentan dejar en fuera de juego y lo han conseguido. Se quedó Señor en fuera de juego cuando se adelantó rápidamente la defensa danesa al control de Gallego. Sigue ganando Dinamarca por 1-0 a España. Últimos instantes de la primera parte, cuando Lerby juega para Arnesen y Víctor. Se le fue a Víctor, ha cortado Maceda, recupera Larsen y Salva. Sigue Larsen, Víctor también con él. Vamos a ver. Y Salva ha enviado fuera de banda, favorable a los daneses, que ahora juegan sin prisas, esperando irse al final de estos primeros 45 minutos con el marcador favorable, merced al gol de Lerby. Larsen sobre Berggren, se ha llevado la pelota Víctor, Gallego, Santillana y Nielsen, Morten Olsen, y el balón va a llegar al guardameta. Efectivamente, dejó sobre su guardameta, cuando ya se cumple en estos momentos el minuto 45 del primer tiempo. Atención, porque Carrasco ha estado a punto de llevarse ese balón. Lo recupera Gordillo, atención al centro, Santillana bien colocado, sin embargo se anticipó Nielsen. Atención, Bertelsen para Larsen y Salva. Larsen muy largo para Laudrup, no va a poder llegar, si lo ha hecho Camacho, y el árbitro está mirando a sus auxiliares, porque de un momento a otro va a indicar el final del partido. Tal vez el tiempo que se ha perdido cuando se atendió a Maceda y a Bush lo vaya a aumentar ahora el señor Corney. Señor para Gallego, Santillana de nuevo en punta de remate, hacia él va muy largo, no hay nadie detrás, por tanto la pelota se pierde por el exterior izquierdo. El árbitro está consultando su reloj y va a indicar de un momento a otro el final de esta primera parte. Bush para Morten Olsen. Ahora ya los daneses sin exponer. Lerby, lanzamiento para Arnesen. Atención, Arnesen y señor. Larsen en el centro del área, ha controlado Maceda, y el balón para Arconada. Camacho, Gallego, ante Gallego Bertelsen, Camacho, Lerby frente a él, ha cortado Lerby, no ha salido la pelota, recupera Camacho,
Están parados todos los hombres, de ahí que no pudiera encontrar apoyo Camacho. Víctor, saque de banda favorable al equipo español. Camacho al saque hacia Carrasco, de nuevo adelantando algún metro. Gallego, Morten Olsen con él. Ha querido regatearle, se ha llevado Morten Olsen. Sacó muy bien para Bertelsen y Carrasco. Atención porque la pelota no ha salido, sigue Carrasco con ella. Está rodeado de contrarios y centró mal. Centró mal Carrasco. Ya pasan 1 minuto y 25 segundos del tiempo reglamentado para la primera parte, cuando el guardameta Quiz va a poner la pelota en juego. No puede llegar Arconada con ese posterior disparo al palo. Minuto 2 en estos momentos de la segunda parte, cuando los daneses han gozado de esa magnífica oportunidad de empatar el partido. Víctor, Santillana para Gallego. Gallego, de nuevo el balón hacia Santillana. Ha salido el guardameta Cris y ha habido falta de Santillana, indica el colegiado Courtney, aunque el guardameta estuvo más obstaculizado por el central Nielsen que por Santillana en esa ocasión. España debe buscar un poquitín más de velocidad en esta segunda mitad, como hizo frente a la República Federal Alemana, porque físicamente al menos está bien, ha dominado más el balón durante los primeros 45 minutos, pero únicamente con la efectividad que hemos contabilizado de un remate de cabeza de Carrasco que ha sacado bien el guardameta aquí. Ahí está precisamente Carrasco. Carrasco para Señor. Bertelsen con él, ha habido falta de Bertelsen. Balón por tanto para el equipo español. Falta de Bertelsen sobre Señor. Y Gallego, que va a lanzar. Santillana siempre vigilado por el gigantesco Nielsen, el jugador del Feyenoord. Carrasco entregó a Lerby. Lerby para Arnesen. Arnesen ha entregado a Julio Alberto. Le devolvió por 2 veces Julio Alberto. Julio Alberto, Señor. Señor Víctor ha arrancado en posición correcta. Llega Víctor al balón. Santillana en posición de remate. Hacia el IVA no ha llegado. Y Sibebeak, ante la presencia de Gordillo, ha enviado a córner. Primer córner para España en esta segunda parte. Lanzó 6 en la primera. Primer córner que va a lanzar Gallego. Atención, Gallego al lanzamiento. Maceda una vez más intentando apoyar a Santillana. Y Santillana tocó, pero muy flojo y desviado. De momento no hay muchas variantes con respecto a la primera parte. Tal vez los daneses más precavidos por aquello de contar con la ventaja del gol que consiguieron en el minuto 7 de la primera mitad. Ahí está jugando Bus. Observen cómo ahora llevan menos prisa. Lerby. También España debería intentar romper este ritmo buscando el cansancio de los daneses, que han realizado un gran desgaste en la primera parte y también en los partidos anteriores. Larsen y Víctor. El balón para Lerby. Atención porque se ha aprovechado del rechace. Lerby es zurdo, de ahí va a disparar mal. Y eso lo ha aprovechado el equipo de España. Le ha venido bien que Lerby se girase hacia la derecha. Pierna con la que no golpea bien el balón. Gallego. Ha habido falta de Berggren. Hay un jugador español en el suelo, es Camacho. No, es Salva. Salva el jugador español que se duele de su rodilla, tal vez en un giro mal realizado. Y ahí están Moore y Rubio atendiendo al jugador del Zaragoza, que ya tuvo que sustituir por lesión a Goicoechea. Vamos a ver si no es nada importante y Salva puede seguir en el terreno de juego. Por el gesto y por la expresión de la cara, ahora estamos viendo precisamente la de Miguel Muñoz y a su lado Vicente Miera, cara de circunstancias, con la esperanza todavía de enderezar este partido que desde el minuto 7 de la primera mitad se ha puesto adverso para la selección española con el gol conseguido por Dinamarca, y mientras Salva, con gesto de dolor, decimos, sigue siendo atendido por los masajistas españoles. Vamos a ver si se puede recuperar con perfectas garantías para la defensa española, como ya lo demostró en el partido frente a Alemania sustituyendo a Goicoechea.
y ahora en ese intento por cortar la arrancada del conjunto danés, que se iba como una exhalación hacia el portal de Luis Miguel Arconada. Cojea ostensiblemente salva, pero mientras se va a sacar la falta favorable al equipo español. Ahí está, señor. Ha rechazado Bertelsen, Arnesen, recupera de nuevo, señor, Julio Alberto. Los daneses saliendo, se intenta el propio Julio Alberto. Atención, no hay fuera de juego, señor. ¡Qué oportunidad ha perdido, señor! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad ha perdido, señor, a los 6 minutos y medio de la segunda parte! ¡Qué oportunidad de señor para empatar el partido, señores! ¡Qué pena! Porque tuvieron espacio tanto él como Julio Alberto para haber conseguido el gol. Son oportunidades que se presentan muy pocas en un partido trascendental como es una semifinal. De momento ahí juega Laudrup, Larsen y Julio Alberto, el que cede a Arconada. Vamos a ver si el equipo de España, ahí está de nuevo la jugada. Observen cómo salió en posición correcta, señor. No tenía ningún problema, pudo controlar, regatear y tirar. Sin embargo, tocó con el pie el guardameta. Mientras Carrasco ha forzado este segundo córner. Y ahí tienen al Manolo totalmente volcado con la selección española, lo mismo que el resto de los aficionados españoles hasta aquí desplazados, intentando empujar desde la grada al equipo de España. Imaginamos que el mismo sentimiento tendrán el resto de los aficionados, viéndolo en sus domicilios en España, buscando un puesto en la final del próximo miércoles. De momento saque de banda para los daneses, que como ven no tienen ninguna prisa en poner la pelota en juego. Ha indicado falta el árbitro, señor Kurri. Arnesen para Morten Olsen. Berggren y Gordillo no puede evitar que la pelota salga fuera de banda, favorable a Dinamarca. Sigue Sarabia calentando. Miguel Muñoz ahora se incorpora, le llama al banquillo porque se va a efectuar el cambio. Miguel Muñoz ahora está conversando con Sarabia, mientras Larsen ha tocado, el balón lo recupera el equipo español y Gordillo el que lo juega con Maceda. Gallego para Víctor. Señor. De nuevo Gallego. Cambia para Camacho. Camacho va a penetrar. Está apoyado por Julio Alberto. Ha controlado Julio Alberto. Saque de banda de nuevo para el equipo español. Y vamos a ver si no se produce el cambio en esta jugada. Camacho, Julio Alberto. Julio Alberto muy cerrado y el guardameta Quiz que atrapó la pelota. Carrasco, como ven ustedes, queda cojeando y pide el cambio. Él mismo pide el cambio. No sabemos si era esa la intención de Miguel Muñoz, retirar del terreno de juego a Carrasco, pero tal vez se va a ver forzado a ello. Mientras España sigue con la pelota. Gallego, Julio Alberto, jugando con 10 hombres ahora el equipo español. Se ha cruzado Laudrup y el balón de nuevo para los daneses. Atención al contraataque. Sibebae y Arconada, que atrapa sin dificultades. Los masajistas atendiendo a Carrasco, tal vez porque no era ese el hombre que pensaba retirar Miguel Muñoz. Señor, de ahí que el seleccionador esté de nuevo hablando con Sarabia, porque esto puede modificar lo que se tenía pensado anteriormente. Gordillo intentando de nuevo, el balón no ha llegado Víctor porque se anticipó Bush enviando a córner. Tercer córner para el equipo de España en esta segunda parte. Intentaba llegar Víctor, pero Bush muy rápido. Carrasco vuelve al campo. Sí, efectivamente, Carrasco vuelve al campo. Santillana ha saltado con Quiz. Lerby despeja como puede. Y saque de banda, por tanto, para el equipo español. Carrasco, Julio Alberto y Arnesen, se le fue muy largo.
y por tanto es saque de puerta. Está Miguel Muñoz preguntando si Carrasco puede seguir o no. Le confirman los masajistas que sí. Cuando Bertelsen ha retrasado de nuevo para su guardameta Quiz. Lerby. De momento España está controlando el balón y el juego en esta segunda parte, aunque no debe confiarse porque ahora los daneses pueden sorprendernos en los contraataques. Morten Olsen, Gallego frente a él. Salió bien Morten Olsen, Arnesen, de nuevo Olsen. El balón para Berggren. Berggren muy largo y directamente a las manos de Arconada. Señor, llevamos ya casi 12 minutos de juego de la segunda parte. Sigue ganando Dinamarca por 1-0. Lástima esa jugada de Señor porque España tuvo ahí el empate. Víctor. Salva. Maceda. Señor. Gallego, que hace los relevos de Maceda cuando este se adelanta. Julio Alberto. De nuevo Julio Alberto y Gordillo intentando la penetración por esta banda. Pero es algo que aprendieron muy bien los daneses en Valencia y que han frenado desde el primer momento. Saque de banda para el equipo español. Continúa Miguel Muñoz sin decidirse a efectuar el cambio. Buena labor la de Rubio y Moore con Carrasco, un hombre que solicitaba el cambio y que le vemos al menos aparentemente corriendo. Maceda ha tocado, Santillana. A punto estuvo Santillana de tocar, simplemente con tocar a esa distancia el balón hubiera entrado. Julio Alberto sacó muy largo, pero tocó Maceda y posteriormente Santillana. Olsen. Vamos a ver si alguna de estas oportunidades, que son escasas evidentemente, las aprovecha el equipo español. Morten Olsen va a sacar la falta. 13 minutos y 15 segundos de la segunda parte. Larsen ahora vigilado por Camacho y Salva se encarga de Laudrup. Víctor. Camacho. Ha habido falta de Larsen. Y los jugadores españoles le están pidiendo al colegiado córner y han visto ahora el gesto de Camacho que le saque tarjeta amarilla como las 3 que ha sacado en el primer tiempo al equipo español. Juega Gordillo. Gordillo sobre Julio Alberto. Julio Alberto intentaba enviar de nuevo a Gordillo. Gallego recupera. Gallego cambia hacia Señor, lo ha hecho mal. Recupera Laudrup para Dinamarca. Atención, Laudrup mate. 25 minutos y medio de la segunda parte. Quedan 20 minutos para el final del partido. España de momento ha empatado y vamos a ver si consigue el gol del triunfo. El talismán podríamos adjudicárselo a Sarabia, que hizo lo mismo contra Portugal. España perdía 1-0, salió y se empató el partido. Además también a los pocos minutos de salir, como ha sucedido en esta ocasión. Y después de una jugada brillantísima, 2 ha realizado ya Manolo Sarabia. Es Nielsen. Nielsen intentaba jugar con Laudrup, ha cortado Salva, que se ha recuperado perfectamente de su rodilla. Sarabia, exhibiendo sus cualidades y sus calidades técnicas hacia Santillana, ha cortado Lerby. Morten Olsen. Lerby de nuevo. Aguanta la pelota Lerby. Laudrup. Víctor frente a él. Morten Olsen. Intentando llegar ahora a los daneses, aunque no lo hacen como en el primer tiempo. Sibebaek y Arconada, que ve como la pelota sale directamente fuera, centrada por el lateral Sibebaek. La verdad es que prácticamente ha sido el único centro, la única jugada que ha llegado hasta las inmediaciones de Arconada en esta segunda mitad por un conjunto danés que está siendo sometido y que, a ver si, como decía José Ángel, acusa, mejor dicho, el cansancio de estos partidos. El que está acusando el cansancio en exceso es Manolo, el del bombo, que con sus gritos y su apoyo está también catapultando al equipo español hacia el área danesa. Ha perdido ahí, sin embargo, Camacho. Saque de banda para los daneses. Saque de banda. No.
Ha sacado Bertelsen para Morten Olsen, el guardameta Quist y Lerby. No puede reaccionar Dinamarca, como están ustedes viendo. Le falta el poderío físico de los primeros minutos. Esto tiene que aprovecharlo el equipo de España. Lerby para Sivebæk. De nuevo Lerby. Nielsen. Bertelsen. Hacia Larsen. Larsen saltó con Maceda, señor. Berggren, Santillana y Maceda. Vamos a ver si se vuelven a situar los hombres. Camacho. Camacho, señor. Carrasco, prácticamente como extremo derecho. Ha perdido en el segundo regate y saque de banda para España. Va a dejar Maceda a Señor. Señor para Salva. 28 minutos y medio de la segunda parte. Empate a 1 en el marcador. Gallego, Camacho. Jesper Olsen, falta. Falta de recién incorporado el tarjeta, que ve tarjeta amarilla. El señor Corney enseña la segunda tarjeta a los daneses. Primero a Berggren, el número 11, y ahora a Morten Olsen. Ahí ven ustedes de nuevo la falta que realizó sobre Camacho. Ahora parece que la única forma de frenar el juego de los españoles es a base de faltas, que están teniendo al menos la correspondiente réplica del árbitro con las tarjetas. Santillana en busca del remate. ¡Qué bien remató Santillana! Pero espléndido también el guardameta Quist. A la base contraria. Ahí vemos de nuevo cómo se adelanta Nielsen. Y a la base del poste contrario. Atrapó Quist. Recupera de nuevo Santillana. Santillana, Gallego. Mal ahí para Gordillo. Atención a estos contraataques. Larsen. Ha cortado perfectamente Camacho. No, indica falta el árbitro. Y tal vez la tarjeta debía haberla Larsen, que se había ido a protestar al juez de línea. Falta contra el equipo español. Recoge Lerby. Lerby. Camacho y Sivebæk. Y Maceda. Vamos a ver si sale la pelota. Sí, saque de banda. Saque de banda para los daneses. Saque de banda que va a hacer Berggren. No, deja que venga el lateral Sivebæk. Y es Sivebæk el que juega sobre Berggren. Gallego le ha quitado el balón. También, señor. Y ha habido falta. No es córner, se le fue la pelota, pero hubo zancadilla de Berggren. Ha perdido un poco de vistosidad el juego, pero indudablemente ha ganado mucha emoción, y de aquí a los 15 minutos que restan de partido nos va a tener a todos el corazón en un puño. Vamos a ver si España consigue el segundo gol, el de la victoria. Gordillo corre con Berggren y falta de nuevo. De ahora los daneses no tienen más opción que las faltas, lo que ellos tanto se quejaban en los primeros minutos, cuando España, ante la tremenda fortaleza física que estaban exhibiendo y la velocidad en los primeros minutos, no tuvo más opción que frenar también con faltas. Ahora les está ocurriendo a los daneses. Y Berggren no vio la tarjeta amarilla porque sería la segunda y la expulsión. Atención, ha sacado Morten Olsen. Camacho. Todavía fuera de juego. Está anulada ya la jugada porque el juez de línea levantó la bandera indicando fuera de juego de Santillana cuando rechazó Morten Olsen. Ahí recoge Bus. Observen cómo los daneses no han bajado tremendamente en este segundo tiempo. Bertelsen para Nielsen. Nielsen y Víctor. Ha tocado Víctor. Saque de banda para Dinamarca. Es el central Nielsen el que juega sobre Lerby. El autor del gol danés, Morten Olsen.
Ante el Sarabia. Morten Olsen, atención, Jesper Olsen. Jesper Olsen ha tocado Arconada y estaba fuera de juego. El juez de línea no había levantado la bandera, de ahí que se está quejando, señor. Pero el árbitro ha indicado el fuera de juego. Ahí vemos de nuevo la jugada. Muy bien el control de Jesper Olsen, el peligrosísimo extremo. Aunque está muy fuera de forma, de ahí que no sea titular. En caso de haber estado en forma, sería uno de los titulares del equipo danés. Dijimos que ha sido traspasado al Manchester United, donde jugará la próxima temporada. Señor, bonito el túnel a Bertelsen. Recupera Sarabia. Vamos a ver si entra un poquito más en juego Sarabia, que ha realizado dos jugadas preciosas. Santillana, Maceda hacia Sarabia, está en posición correcta, pero ahí se ha llevado el balón Lerby. Lerby sobre Morten Olsen. Observen cómo ahora son los defensas, tanto Nielsen como Morten Olsen, los que intentan empujar al equipo. Jesper Olsen, Lerby, Bush, regateó a Carrasco, Bertelsen, Jesper Olsen, atención, Morten Olsen, ha tocado Bush, saque de puerta. Se colgó sobre Camacho y Gordillo. El central Bush, el hombre que ha marcado a Carrasco y que sigue marcándole. Observen ahí cómo viene inmediatamente a buscar a Carrasco, que junto con el número 4, el capitán Morten Olsen, intentan empujar al equipo danés. Gallego, Camacho, el autopase, atención, Sibebaek, también rápido, ha entregado al guardameta Swiss. Lerby para Sibebaek. Empate a 1 en el marcador. 34 minutos y medio del segundo tiempo. Berggren, Jesper Olsen, Berggren, Bush, Bertelsen, cambia hacia Lerby. A Lerby le frena, intenta hacerlo, señor. Lerby, atención, Gallego, ante la entrada de Laudrup, ha dejado para Arconada. Gallego cambia el juego hacia donde está Santillana, más despejado de contrarios. Señor, Santillana hacia el centro del área, hacia él va el balón, ha cortado Nielsen, Santillana, y ha habido falta de Nielsen. Efectivamente, le zancadilleó por detrás cuando le había quitado el balón. Y atención, porque la posición es buena para los lanzadores, pueden ser los zurdos. Sarabia es una buena posición para él. Y atención, ahí está Swiss colocando a sus hombres en la barrera. También señor Sarabia y Carrasco están dialogando. Vamos a ver quién es el que lanza la falta. En estos momentos tal vez el que más seguro se encuentre. Recordemos que señor, en el partido frente a Dinamarca disputado en Valencia, amistoso, consiguió un gol de saque de una falta parecida. Era en el frente perpendicular al poste derecho, este es al izquierdo. Atención, señor, deja Carrasco fuera. Se le fue muy alto. Se le fue a Carrasco. 36 minutos y 19 segundos del segundo tiempo. El marcador empate a 1. Vamos a ver si España en estos 8 minutos y medio que quedan del segundo tiempo puede sentenciar el partido y estar presente en la final de París el próximo miércoles. Morten Olsen abre sobre Bush. Lerby, Jesper Olsen, Lerby no ha podido, saque de banda favorable al equipo español. Hay dos jugadores daneses, 3 haciendo ejercicios de calentamiento ahora. Uno de ellos es Lauritzen, el españolista. De los 3, evidentemente, solo tiene una opción, Sepp Piontek. Cuando señor
Controla y cambia para Gallego. Gallego, Carrasco. Carrasco ha querido jugar con Gordillo, saque de banda. También, lógicamente, España acusa el esfuerzo físico. Controla Lerby. Ante el Carrasco, Morten Olsen. Sigue Morten Olsen con la pelota. Atención a esta entrada de Berggren. Afortunadamente lanzó fuera Berggren porque se había plantado en la frontal del área de castigo totalmente solo. Bertelsen envió por encima del portal de Luis Miguel Arconada, que ha puesto ya el balón en movimiento para Maceda en el centro de la defensa española. Maceda deja a Víctor. Gordillo. Gallego. Ahora es Berggren, el número 11, el que se ha encargado de Gallego desde que entró Sarabia, que es controlado por el número 18, Sibebae. Señor. Señor aguanta buscando el desmarque de Carrasco. Carrasco y Bus. Ha controlado bien Carrasco. Y se le fue. El saque de puerta. Carrasco se queja de que ha tocado el balón en la bota de Bus. Pero no, el árbitro indica saque de puerta. Minuto 39 se va a cumplir del segundo tiempo. 6 minutos para el final del partido. Sigue el marcador, empate a 1 entre Dinamarca y España. Morten Olsen. Y ahí luego, quien más pueda que gane. Carrasco, Gordillo, Jesper Olsen al cruce. Se ha llevado la pelota Morten Olsen. El capitán que cede a Berggren. Berggren y Carrasco. Y la pelota salió favorable a los daneses. Dice el árbitro Corney que es para los daneses. A nuestro juicio debería ser saque favorable a España, porque protegió la pelota el jugador danés ante la presencia de Carrasco y fue el último en impulsarla, pero ahí estaba el señor Corney, que es el que decide. Morten Olsen sigue con la pelota en su poder. Ante el Víctor. Berggren. Berggren hacia Larsen, ha cortado Camacho. Carrasco ha entregado prácticamente el balón a Bus. Bertelsen. Lerby. Santillana, que viene a apoyar a la defensa. Nielsen. Lerby. Falta de Víctor sobre Lerby. Lógicamente en estas faltas todos los hombres altos se adelantan. Jesper Olsen ha tocado, señor, y es córner. Primer córner de la prórroga para los daneses. 4 minutos y 18 segundos del primer tiempo de la prórroga. Sigue el empate a 1. Laudrup. Bonita la jugada por la banda de Laudrup. Jesper Olsen y Santillana. Observen cómo defiende como puede. Gordillo por la banda contraria a la suya habitual, apoyado por Carrasco, muy largo. Ahí ya, a estas alturas de partido, esos balones tan largos son tremendas, son casi imposibles. Lerby. Aquí ya prácticamente hay que jugar al pie, porque es muy difícil llegar a un balón largo. Bertelsen. Víctor frente a él. Falta de Víctor. Dice el árbitro que no vale. Estaba Víctor encima. Y va a sacar Nielsen. Sobre Sibebae. Morten Olsen. Laudrup. Es Bus. Bus para Larsen. Salva ha tocado. Y saque de banda para los daneses. Es Nielsen. Lerby. Nielsen ha regateado al señor. Camacho, el que ha despejado, no controla Carrasco.
y va a llegar Bus. Son los daneses los que están dominando de momento esta primera parte de la prórroga, los que mantienen la pelota. Jesper Olsen, Lerby, Víctor con él, que ha querido hacer el túnel. Lerby y Víctor, sigue Lerby, Bertelsen, Laudrup y saque de córner y Salva, que sigue en el suelo, y vamos a ver si no obliga al segundo cambio. Segundo córner favorable a los daneses mientras seguimos viendo la jugada. Tocó muy bien Salva. Vamos a ver Sarabia con el balón. Intentó el regate a Lerby. Hay que exponer, evidentemente. Ya hay un hombre calentando en el equipo español, es Urquiaga. Tal vez porque Salva va a tener que retirarse. Urquiaga está calentándose para entrar en el terreno de juego. Carrasco. Estamos en el minuto 7 y 15 segundos del segundo tiempo. Gallego y Víctor. Ha caído también tremendamente el equipo español, agotado por el esfuerzo. Es otra ventaja, otra de las ventajas que le han dado a Francia de jugar su semifinal un día antes. Y aunque ellos también terminaron ayer agotados, lógicamente hoy es día de reposo. Maceda, Víctor, Gallego. Para Maceda, atención, estas son las jugadas que hay que buscar. Santillana, saliéndose Maceda del fuera de juego. Santillana, error ahí, que puede aprovechar Berggren. Gordillo, observen cómo vuelve, porque está desplazado Maceda de su posición. Bus. Bertelsen, ha cortado Gallego. Gallego para Sarabia. De nuevo Gallego. Ahí le apoya. Ahora actuando en Dinamarca. No, además de Sivebay, que juega en el Belge, Quiz lo hace en el BK de Copenhague. Falta, obstrucción de Larsen a Camacho. Y se va a sacar la falta. Hay muchos nervios, lógicamente, mucha tensión. Los entrenadores salen una y otra vez de los banquillos intentando que los hombres corrijan posiciones. Santillana no ha controlado. El balón vuelve al equipo español. Urquiaga para Carrasco. Víctor y Carrasco no se han entendido. Se lleva el balón Bus y falta de Víctor. Atención a las faltas, que ya han visto cómo se las gasta el árbitro Courtney, y Víctor tiene una tarjeta amarilla. Laudrup, Lerby para el guardameta Quiz. 5 minutos y medio de la segunda parte de la prórroga. 9 y medio para que finalice el juego. Jesper Olsen. Sivebay, Gallego, ha salido bien Gordillo. Observen cómo recibe. Buen regate el primero. Busca apoyos, qué pena. Hay que disculpar todas estas cosas a los jugadores. Jesper Olsen. Laudrup para Jesper Olsen de nuevo, atención. Y Arconada mansamente recoge el balón. Afortunadamente llegan cansados los daneses al área española. Los daneses, los españoles, todos los jugadores evidentemente. Son ya muchos minutos de juego, son muchos partidos acumulados. Pero la ilusión de estar en la final está dando mantiene auténticas fuerzas de flaqueza a los jugadores. Ahí está Urquiaga sobre Sarabia. Vamos a ver una bonita jugada de Sarabia. No ha podido ser. Jesper Olsen. Larsen y Camacho, atención, es muy rápido Larsen. Le ha quitado bien la pelota a Camacho. Muy rápido este hombre, y estaban solos Camacho y él. Víctor. Santillana. Urquiaga. Señor. Víctor. Sarabia y Santillana. El balón para Gallego.
Abrió bien para Señor, está bien situado Señor. Santillana también bien colocado, ha rechazado Morten Olsen. El balón para Urquiaga, sigue acosando el equipo de España, pero había fuera de juego ahora de Santillana, había indicado el árbitro. 7 minutos y medio de la segunda parte de la prórroga, otros 7 minutos y medio para el final del partido. Piontek diciendo a sus hombres que vayan hacia adelante, está llamando a uno de los que están calentando. Vamos a ver a quién da entrada. Es el segundo y último cambio para la selección danesa. El jugador número 19, que es Brill, el jugador del Anderlecht también. Ha cortado Víctor. Brill, el jugador del Anderlecht, va a entrar en el terreno de juego. Se pide ahora el cambio y se retira Morten Olsen, el capitán. Parece lesionado, está cojeando. Y entra Brill con el dorsal número 19 por el número 4, el capitán Morten Olsen. Cuando los daneses, por medio de Sibebaek, ahí está Brill, han de poner la pelota en juego como saque de banda. Larsen, Sibebaek, Gordillo, se le fue, disparó fuera. Disparó fuera. Se va a cumplir el minuto 9 de la segunda parte de la prórroga. Ha habido oportunidades para los dos equipos. De momento nadie las ha aprovechado, pero todavía quedan minutos. Gallego, Urquiaga, Víctor. Eso es lo que no deben intentar demasiado. Ir con la pelota pegada al pie, porque se sufre un tremendo desgaste. Maceda, los daneses que no se atreven casi a salir de su campo. No hay ninguno en campo español, a pesar de que Maceda vino a por este balón. Camacho. Camacho y Gordillo buscando siempre esa banda izquierda. Gordillo, ya ha habido falta de Sibebaek. Ya cuesta trabajo hasta levantarse, evidentemente. Va a lanzar la falta Camacho. Vamos a ver si entre Carrasco, Santillana y Maceda consiguen algo positivo. Al lanzamiento Camacho. Sobre Jesper Olsen, no ha llegado, no han tenido oportunidad ni siquiera de intervenir. Víctor, que parece mantener fuerzas, intentó llegar a ese balón. Quiz. Lerby. Nielsen, Brill. Atención a este hombre de refresco. Y falta favorable a España. Gallego, Señor. Posición de extremo, atención Señor. Sarabia y Santillana. Santillana. Y es córner, indica el árbitro. Córner, segundo córner de España en la prórroga. Y hay que jugársela en estos balones. Es lógico. Todos los daneses dentro de su área. Cuando va a lanzar Señor el córner hacia Maceda. Ha tocado Maceda. Se adelantó Lerby a Sarabia. Nuevo córner. Sigue el balón en poder del equipo español. 4 minutos para que finalice la prórroga. 4 minutos para el final de la prórroga. Ahí lo tienen ustedes. Va a lanzar Gordillo. Todos los daneses dentro de su área. El árbitro indica saque de puerta. La pelota había salido cuando iba hacia Santillana. 11 minutos y medio. La emoción por todo lo alto, los nervios, esperando el desenlace final de este encuentro Dinamarca-España, semifinal del Campeonato de Europa. Luis empujando a sus hombres, intentando ganar metros en el saque largo. Se salen los españoles. Ha tocado Camacho para Arconada. Casi de portería a portería. Arconada prefiere asegurar el balón que lanzarlo arriba. Gallego, Urquiaga.
Señor. Hacia Gordillo. Control de Gordillo. Sibebaek se le fue. Se le fue a Gordillo. Indudablemente las ideas a estas alturas del partido ya no están en consonancia con lo que se intenta hacer. Y aunque uno, o con lo que se hace, mejor dicho. Y aunque uno quiera hacerlo, evidentemente luego las piernas no responden. Bertelsen, Víctor con él y Bril de nuevo para su guardameta. 2 minutos para el final. 2 minutos que nos da la impresión que van a pasar prácticamente así, como lo que estamos viendo. Ya nadie se expone a encajar un gol y se lo van a jugar a los penaltis, evidentemente. Resignados a la suerte ambos equipos parecen, y buscan efectivamente, al menos por lo que se está viendo, la suerte de los penaltis. Sarabia, no ha llegado el balón a Carrasco. Bertelsen, Jesper Olsen. Observen cómo va hacia atrás. Jesper Olsen, Bertelsen, Bus para Laudrup, ante el Carrasco. Laudrup, Larsen, hay que sacar efectivamente el balón de ahí. Gallego, Urquiaga. 1 minuto, señor. Víctor, no ha podido llevarse la pelota a Víctor, lo ha hecho Larsen para Lerby. 50 segundos para que se cumpla el tiempo. Bril, Lerby, en los daneses, porque no tienen fuerzas, porque no se exponen a llegar a los penaltis, y tal vez pensando que España no debe tener buenos lanzadores cuando ya se ha fallado incluso uno, prefieren los penaltis. Pero bueno, el no tener verdaderos especialistas, atención, en los lanzamientos desde el punto de penalti. Insisto que si no hay que ser demasiado optimista porque no hay hombres perfectamente especialistas en los lanzamientos, aquí ya son tantas cosas las que juegan que cualquiera de los dos puede llegar a la final. España, de todas maneras, hay que reconocerle sus méritos. Empezó mal, todos así lo dijimos. Los jugadores a veces se sintieron molestos por las duras críticas, pero realmente no se podía negar la realidad. España empezó mal, ha ido a más, y hay que decir que ha ofrecido un magnífico comportamiento en el Campeonato de Europa, con lo hecho hasta el momento, sin contar lo que ocurra ahora en los penaltis. Si la fortuna está de nuestra parte, estaremos el miércoles en París en la final, si no, serán los daneses. Pero el camino, lo realizado por nuestros hombres, ahí queda, y hay que felicitarles en estos momentos. Si en otras ocasiones hubo que ser duros y hubo que criticarles, ahora hay que reconocerles su esfuerzo y sus méritos, su entrega y lo conseguido, porque también en el fútbol evidentemente lo importante son los resultados. España ha conseguido grandes resultados con estar en la semifinal, con tenerse lo que jugar a los lanzamientos de penaltis. Vamos a ver ahora quiénes son los hombres que toman la responsabilidad de lanzar. Miguel Muñoz ahora está hablando con Señor, con Santillana, también está cerca Urquiaga, Sarabia y Víctor. Vamos a ver si son esos, o tal vez Arconada, que también podría lanzar. Todavía no están decididos. Los árbitros están dejando reposar a los hombres para que lleguen un poquito frescos a los lanzamientos. Las 10:29 minutos de la noche, las 10:30 de la noche de este domingo 24 de junio, día de San Juan, cuando España se va a jugar su pase a la final. Ahí está Rafael Gordillo, totalmente exhausto del tremendo esfuerzo realizado, y además, lógicamente, si le ha dado tiempo a pensarlo, afectado porque no podrá estar en la final caso de que España llegue. Arconada, una gran responsabilidad para el magnífico guardameta español, que hoy ha cumplido su partido internacional número 61 con el equipo nacional. Vamos a ver si Arconada, pieza fundamental para intentar detener los penaltis, lo consigue.
De momento todavía no se ha efectuado el sorteo, a pesar de que Dinamarca parece que ya ha elegido a los hombres que van a lanzar, que tienen que colocarse en el círculo central, mientras que los guardametas irán sucesivamente sustituyéndose debajo de los palos. Y vamos a ver quién es el equipo que va a comenzar lanzando. Sería importante para España comenzar, no ya que sea la primera en lanzar, sino comenzar con un acierto, para dar fuerzas y esperanzas al resto de los jugadores. Evidentemente, aquí ya vamos a ver. Ahí están Santillana, está Señor, está Sarabia, Urquiaga, 4 jugadores de campo y también Víctor. Santillana, Señor, Urquiaga, Víctor y Sarabia son los 5 hombres que van a lanzar los penaltis. Y Arconada bajo los palos, evidentemente. Arconada hablando con el portero, con el árbitro, perdón. Ahí tienen ustedes ya a los jugadores, los 5 jugadores españoles junto a Arconada, y ahí sigue. Únicamente recordamos una circunstancia parecida en una Eurocopa de Naciones que se haya tenido que resolver una eliminatoria. En aquel caso era la final de la Copa de Europa de la temporada 74-76 que disputaron Checoslovaquia y Alemania Occidental el 18 de junio del 76 en Belgrado. En la prórroga habían finalizado con empate a 2 tantos y fue Checoslovaquia la que se adjudicó el título de campeona de Europa en la tanda de lanzamientos desde el punto de penalti. Esta circunstancia era una final, esto es el pase a una final. Se va a lanzar en la portería de la derecha, que van a lanzar los penaltis, y parece que Arconada es el primero en situarse bajo los palos. Atención, Arconada bajo los palos, y Brill, vemos que es Brill, el jugador danés que va a lanzar, el recién incorporado. Tal vez aguardó Piontek meterle en el equipo para lanzar los penaltis. Efectivamente, Brill y Arconada, los protagonistas de este primer penalti. Vamos a ser optimistas, vamos a confiar tanto en Arconada bajo los palos como en Santillana, Víctor, Sarabia, Urquiaga y Señor en los lanzamientos, y España llegue a la final. Camacho que se presigna, algunos jugadores que se ponen de espaldas, que no quieren verlo, y una auténtica multitud, una nube de fotógrafos y de compañeros de los diferentes medios informativos, gráficos, también nuestros compañeros de televisión. Efectivamente, están situados detrás de la portería que ahora ocupa Arconada para captar con toda nitidez lo que ocurra en esta tanda de lanzamientos en la que está en juego el pase a la final de la Copa de Europa de Selecciones Nacionales. Ahí está efectivamente nuestro compañero Bartolomé Jiménez con su cámara al hombro, detrás de la portería de Arconada, con su ayudante Paco Custodio. Vamos a ver si podemos ofrecerles luego esa imagen que sea victoriosa, si Dios quiere. Tienen que ir todos los jugadores al terreno de juego. El árbitro estaba reclamando la presencia de los que no van a lanzar en el círculo central. Todos los jugadores en el campo, y en ese momento el señor Courtney, que ya vienen, ahí lo ven aparecer, ahora no, hacia el área. Es lanzamiento directo, no vale rechazo, recordemos. Son 5 penaltis. Si sigue el empate, luego ya alternativamente uno y otro equipo hasta que uno falle. Brill y Arconada protagonistas del primero. La suerte está echada. Atención, señores. Arconada bajo los palos, Brill al lanzamiento. España se juega su pase a la final. Allá va. Gol. 1-0 para Dinamarca. Santillana va a ser el primero del equipo español. Hacia allá va Santillana. Vemos la repetición mientras. Le engañó totalmente. De uno a otro lado el balón y el portero. Atención, Santillana y Quiz. Ahora los protagonistas. Vamos a ver, esperar el acierto del delantero centro español. Santillana y gol. Gol de Santillana. Empate a 1.
1-1. Sigue, por tanto, la emoción por todo lo alto. El empate ahora son Jesper Olsen, el extremo ya del Manchester United, que también ha entrado en el campo en el segundo tiempo, el que va a lanzar. Ahí tienen a Miguel Muñoz, lógicamente expectante, con el alma en un puño todos. Jesper Olsen al lanzamiento, Arconada bajo los palos y gol. 2-1. Engañó también totalmente en este lanzamiento Jesper Olsen al guardameta español, que se lanzó hacia el lado izquierdo. Y ahí la cara de Miguel Muñoz. Y Señora como protagonista ahora. Va a lanzar Juan Señor. La repetición. Y Juan Señor, que va a recoger la pelota, enviada mal. Aquí ya se juegan muchísimos trucos entre los jugadores. Los porteros tratan de poner nerviosos a los delanteros. Y los delanteros a los porteros. Evidentemente. Vamos a ver, Juan Señor, al lanzamiento. Y gol. 2-2. Muy apurado el tiro de Juan Señor, pero le adivinó el guardameta, pero lo bueno, suficientemente lejos para que no pudiera llegar Quiz en su perfecta estirada. Ahí hemos visto de nuevo el penalti. Vamos a ver el tercer lanzamiento danés. Empate a 2. Sigue todo en el aire todavía. Vamos a ver si se gira el jugador danés. Vemos que es Laudrup. Laudrup, efectivamente. 5 penaltis. España en la final. Manolo Sarabia. Nervios de acero en ese momento. Nervios de acero para marcar el gol. Hay que tener nervios de acero. Todos los jugadores, como ven, se han ido hacia Sarabia. Y España el miércoles en París, señores, a las 8 de la noche. España en la final frente a Francia. España en la final del Campeonato de Europa. Si ya destacábamos el trabajo realizado por los jugadores antes de jugárselo a los penaltis, si destacábamos el comportamiento de estos hombres, así como de los técnicos y del preparador físico, ahora muchísimo más. Los jugadores se van a las bandas para agradecer a todos los españoles, sobre todo detrás de la portería donde no se han lanzado. Ahí está Ricardo Gallego. Vamos a ver si se da el plano de los jugadores agradeciendo a los aficionados españoles que detrás de la grada han apoyado al equipo español. Ahí está Manolo Sarabia recibiendo una felicitación más. Y también los daneses se van a dirigir. Ahí vamos a ver de nuevo el lanzamiento de Sarabia. Fue con seguridad y golpeó con muchísima fuerza. Tremendo el disparo y magnífico el gol. España en la final del Campeonato de Europa. Y ahí el gran protagonista, Manolo Sarabia. Su penalti nos ha llevado a la final. Todos han sido importantes. Ahí está Miguel Muñoz recibiendo las felicitaciones de los jugadores españoles. Señores, sensacional. España juega la final del Campeonato de Europa de fútbol el miércoles en París a las 8 de la noche frente a los franceses. Allí estaremos para contárselo a todos ustedes, para que pueda seguir toda España con la alegría de ver al equipo en la final, lo que pueda ocurrir frente a los franceses. Los españoles